Lo que nos mueve son los valores. Los valores son súper importantes. Los valores son nuestro para qué, son nuestra motivación. ¿Qué ocurre? Que muchas veces hacemos cosas que en lugar de seguir nuestros valores, seguimos los valores de otras personas, de nuestros padres, de nuestras parejas, de lo que la sociedad indica. Y entonces cuando nuestros valores no están alineados con nuestro proyecto, ¿qué ocurre? Que no estamos motivados y que nos cuesta un montón. Por eso es tan importante que nos contemos verdad y que nos planteemos realmente cuáles son nuestros valores. Mirad, los seres humanos se mueren, bueno, nos morimos todos, eso es cierto, pero aparte de eso, nos movemos por dos razones fundamentales. Una, estaréis de acuerdo conmigo, a ver qué opináis. Una es por necesidad, cuando no te queda otra. Cuando yo sí, por ejemplo, no puedo dar de comer a mis hijos, no te preocupes que yo me muevo. Y me da igual si tengo resistencias y si hay miedos. Mi necesidad superará esa resistencia y yo tomaré acción. La segunda opción, ¿cuándo es? Cuando nuestra ilusión, nuestras ganas, superan nuestros miedos. A mí, por ejemplo, hablar en público es algo que me genera ansiedad y lo estoy haciendo. Ahora ya tengo un poquito más de rodaje, pero antes salía temblando. Y vosotros a lo mejor seguro que en vuestros proyectos empresariales os tenéis que enfrentar a situaciones que a lo mejor no os gustan. Entonces, si tu ilusión no es más grande que tus miedos, no te vas a mover. Y la ilusión se forma a través de los valores, de nuestro para qué. ¿Para qué hacemos las cosas? Tenerlo súper en cuenta esta frase. Cuando os falte, porque a veces perdemos el norte con esta vida que llevamos, que vamos como un pollo sin cabeza, de repente estamos haciendo cosas y se nos olvida para qué las hacemos. Y hay que pararse un poco y frenar, slow life, frenar y decir, ¿para qué quiero hacer esto? Vamos a la siguiente clave, súper, súper importante, son nuestras creencias. Las creencias y los pensamientos no es lo mismo, que a veces la gente se confunde. Las creencias, ¿qué son? Las creencias son las ideas preconcebidas que tenemos de cómo tienen que ser las cosas. Pues las creencias se construyen sobre todo en la infancia y en la adolescencia. Es verdad que luego podemos ir cambiando de creencias si nos pasan cosas, ¿no? Pero ¿cómo se construyen? Por condicionamiento verbal, todo aquello que hemos oído sobre un tema. Por ejemplo, vamos al tema empresarial, el dinero y el trabajo, ¿no? Y la empresa. Todo lo que hayamos escuchado nosotros sobre dinero, sobre trabajo, sobre empresa en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, va a construir creencias. Todo lo que modelamos, todo lo que hemos visto. Si yo he visto a mi padre irse a trabajar de sol a sol en su negocio y no ver a la familia, eso es la creencia de así tiene que ser un empresario, porque a lo mejor es lo que hemos visto. Y luego a veces ocurren acontecimientos vitales en nuestras vidas, situaciones que nos impactan y que también construyen nuestras creencias. Pongamos que, pues, hablando del tema del dinero, pues que hayamos vivido la ruina de nuestra familia, una quiebra, o que nos haya tocado la lotería, yo qué sé. Todo esto va a influir en nuestras creencias. Pero las creencias es una opinión, no es un hecho. No es un hecho y las tratamos como si fueran hechos. Creo en esto y tiene que ser así porque sí. No, es una opinión. Fijaros, por ejemplo, en el pasado que las mujeres, aquí que veo tantas mujeres, no podíamos votar porque se creía que la mujer no podía votar. Eso era una opinión, no era un hecho, porque ahora sí que podemos votar. Hay que ir con mucho cuidado porque nuestras creencias nucleares, que son las que tenemos ahí más arraigadas, las vamos a confundir con hechos y no lo son. Lo fácil que nos podemos equivocar, que nos podemos pensar que una creencia nuestra es un hecho y es una realidad y no lo es.
Pero las creencias nos influyen mucho. Os pongo un caso para que lo entendáis mejor. Una creencia típica. Para jugar a básquet y triunfar hay que ser alto. ¿Estamos de acuerdo en esa creencia, no? Pues aquí tengo, espera, ¿dónde está? El señor Spud Webb, que tiene un nombre así, era un jugador del Atlanta Hawks que en un concurso de esos que hacen de mates de los All Stars, midiendo 1,68, yo mido 1,70, o sea que era más bajo que yo, y ganó el concurso de mates. Ganó a un señor, a un tal Dominic Wilkins, que el año anterior había ganado al mismísimo Michael Jordan. ¿Vosotros os pensáis que si este chico se hubiera creído que para jugar a básquet tienes que ser alto, si hubiese tenido esa creencia arraigada, hubiese llegado a donde llegó? ¿Lo pensáis? No, porque nuestras creencias condicionan nuestros pensamientos y nuestros pensamientos condicionan nuestras acciones. Entonces, si tenemos creencias limitantes, van a hacer que no podamos construir lo que realmente queremos construir a nivel de empresa, a nivel de todo, ¿eh? O sea, lo que os digo aquí os sirve para todo. Pero si nos centramos en lo que es una empresa, en nuestro desarrollo profesional, lo que queramos hacer, nuestro proyecto, si tenemos creencias limitantes, nos van a poner trabas. En mis alumnos he encontrado creencias del tipo de, por ejemplo, es que la gente que gana mucho dinero no es honrada. Entonces tienen la creencia de que ellos quieren ser buenas personas y si ganan mucho dinero, no se van a sentir como una persona honrada. Eso es una creencia. ¿Me diréis que en el mundo no hay pobres que son unos desgraciados? ¿Y me diréis que en el mundo no hay gente con mucho dinero que es súper honrada? Pero si tú tienes esa creencia establecida, te pone un techo. Si yo me pongo límites, no, yo no puedo crear una empresa que facture más de 6 cifras. Pues si tú piensas eso, lo que creas. Entonces hay que desmontar esas creencias limitantes, porque si no las desmontamos nos perjudican. ¿Cómo hacerlo? Pues acordaros, mira, en tema empresarial y trabajo, otro truquillo que os doy es, vamos a pensar, cuando acabe esto, os ponéis y escribís todas las ideas que os han enseñado, cosas que habéis escuchado sobre el dinero cuando erais pequeños o cuando erais adolescentes. ¿Qué es lo que habéis visto? ¿Qué acontecimientos vitales os han influido? Y escribirlo. Y plantearos si hay evidencia o no de que eso sea real. Discutirlo, porque a veces esas creencias ya las tenemos instaladas, es como el programa, ¿no? El chip. Nos han programado, nos han metido esto y yo ni lo discuto. Pero a mí me está frenando y no nos interesa. Hay que crear otras creencias que nos potencien y hay que sustituirlas, ¿vale? ¿Estamos bien con eso? Las creencias limitantes son, a mí me gusta llamarlas ladrones de sueños. Son ladrones de sueños. Tenemos los ladrones de tiempo, los ladrones de tiempo, el WhatsApp, las redes sociales, todo esto nos roban el tiempo, la productividad. Tenemos los ladrones de energía, si comemos mal, si no dormimos, si no hacemos ejercicio, si tenemos personas tóxicas a nuestro lado. Esos son ladrones de energía. Y los ladrones de sueños son esas creencias y luego también hay esas personas que nos cuentan cosas que nos frenan, ¿no? Pero eso ya es ponerse el tapón y no escuchar. Bueno, os doy una pista para que identificáis vuestras creencias. Hay 3 categorías fundamentales, ¿vale? Y es el no es posible, no soy capaz y no me lo merezco. No es posible, o sea, el individuo de 1,68 no es posible que gane un All Stars de mates. Pues sí que es posible. El no soy capaz de generar un negocio, por ejemplo, que facture más de 6 cifras. No soy capaz. Creencia limitante. No me lo merezco.
yo en esta situación? ¿Cómo voy a hacer el agosto en esta situación cuando tanta gente lo está pasando mal? Yo no me merezco ganar tanto dinero ahora. Y todo esto nos limita. Vamos a la tercera clave. Ahora vamos a los pensamientos. Pensamientos limitantes. Los pensamientos no son creencias. Los pensamientos es cómo interpretamos la realidad. ¿Cuál es nuestra interpretación de la realidad? Señores, cuando nos sentimos mal, cuando algo nos hace ponernos de bajón, cuando nos produce sensaciones desagradables, no es por la circunstancia que estamos viviendo, no es por la circunstancia, es por cómo interpretamos esa circunstancia. Si la interpretamos de otra manera, cambia nuestra forma de sentir, de emocionarnos y, por tanto, nuestras acciones. Si yo me encuentro con un obstáculo y pienso que no puedo, no podré. Si pienso que sí, yo soy capaz, tal, lo haré. ¿Veis la diferencia? Entonces, los pensamientos lo que hacen es interpretar la realidad. Pero la realidad, a ver, nadie ve la realidad igual. Estaremos de acuerdo. Ya para empezar, porque la realidad pasa por 3 filtros. Yo ahora mismo estoy aquí y os veo de una determinada manera y vosotros veis diferentes. Cada uno de vosotros tiene una pantalla diferente y ve la realidad desde una perspectiva diferente. Ninguna igual, porque nadie está sentado donde estoy yo. ¿Entendéis? Y así todo. Entonces, la primera, pongamos, esto es la realidad, ¿no? Para entendernos, es que como no he traído pizarra ni nada, si esto es la realidad. Si le pasamos por el primer filtro, el de los sentidos, pues yo, porque yo qué sé, pues soy miope, porque está oscuro, por lo que sea, no capto la realidad igual que otra persona. Entonces, ¿cómo veo yo la realidad? La veo así, porque paso por el filtro de los sentidos, entonces no capto toda la realidad. Segundo filtro, la atención. ¿A qué le pongo foco yo? Porque a lo mejor yo me fijo en unas cosas y otra persona se fija en otras cosas. Ahí está la guerra eterna entre los optimistas y los pesimistas, que los pesimistas dicen que ellos ven la realidad y que el optimista vive en los mundos de Yuppie. Pues no, ni uno ni el otro, ¿no? Si yo soy pesimista, pongo el foco en las cosas negativas de la situación. Si yo soy optimista, pongo foco en las cosas positivas de la situación. Ni uno de los dos ve la realidad como es tal cual. Lo que pasa es que al optimista le va a ir mucho mejor, es ventajoso, porque al ver las cosas de forma positiva, probablemente sus acciones generarán resultados diferentes que el negativo, que a lo mejor ni se mueve. ¿Me entendéis? Entonces, por eso es tan importante otro tip. El tema de los agradecimientos, habéis oído del diario de agradecimientos, cada noche hacer un diario en el que agradecemos. Esto no es nada, bueno, puede serlo, pero no tiene nada que ver con un tema espiritual. Es un entrenamiento de nuestra mente. Si nosotros cada día cogemos el hábito de escribir 5, 6, 7, 10, los que queráis, agradecimientos al día, durante el día tú te vas fijando en cosas para luego ponerlo en tu lista de agradecimientos. Y entonces entrenas a tu mente a poner foco en las cosas positivas. ¿Entendéis? Por eso es importante. Por eso es importante y os animo a que lo hagáis si no lo hacéis. Porque os ayuda. En terapia de pareja, por ejemplo, una de las cosas que hacemos los psicólogos es jugar a pilla a tu pareja haciendo algo bueno, porque todos tienen el foco, que están cabreados y están mirando lo malo que hace el otro y lo que quieres es que cambien, ¿no? Que empiecen a poner foco en lo que hace bien, no en lo que hace mal, ¿vale? Pues eso, entonces, teníamos la realidad así, la hemos pasado por los sentidos y nos ha quedado aquí, así. La hemos pasado por la atención y nos hemos quedado así. Y luego, ¿qué ocurre? Llega la interpretación de la realidad. Y entonces la pasamos por los pensamientos, por el filtro de los pensamientos y la interpretamos de una manera diferente. Es verdad que nuestros pensamientos están relacionados con nuestras creencias.
porque dependiendo de las creencias que tenemos, interpretaremos el mundo de una manera u otra. Y entonces esa interpretación pues nos hace que cometamos muchos errores de pensamiento. Todos, yo también, o sea, todo el mundo. Cometemos muchos errores de pensamiento. 3 errores de pensamiento básico que hacemos. 1, omitir información. Yo solo me quedo con lo que me interesa. Yo solo me fijo en esto. Si estoy de malas, pues solo me fijo en es que todo me pasa a mí, es que tal, es que cual. ¿Qué más hacemos? Generalizamos. O sea, nosotros vamos al revés que los científicos, ¿no? Porque los científicos, ¿qué hacen? Cogen, hacen una hipótesis, la ponen a prueba, a ver si tienen razón o no, y si la pueden probar, pues la dan por válida. No, nosotros no. Nosotros generamos una hipótesis y ya la damos por buena directamente. Porque lo pienso yo, así. Y no puede ser. Y otra cosa que hacemos es distorsionamos la realidad. La distorsionamos. Esos son los errores de pensamiento básicos. Entonces, os sonará, ¿no? Los ¿y si? ¿Y si me sale mal? ¿Y si me quedo en blanco? ¿Y si no les gusta mi ponencia? El debería. Yo debería hacerlo todo perfecto. Yo tengo que cumplir todo a rajatabla. O mis empleados deberían tener todo perfecto, o lo que sea. Todo esto nos condiciona y nos hace sentir. Mirad cómo cambia, Yo ahora no me da tiempo explicaros cómo desmontar vuestros pensamientos, pero mirad cómo cambia. Si yo me digo, yo debería cumplir con mis tareas de alto rendimiento, hablando de, ya sabéis de lo que hablo, ¿no? Yo debería cumplir con mis tareas de alto rendimiento siempre. ¿Qué ocurre si un día no cumples? ¿Cómo te sientes? Fatal, ¿no? Cambia el debería por a mí me gustaría cumplir con mis tareas de alto rendimiento siempre. ¿Cómo suena? Ha perdido esa fuerza, ya no es una obligación, es un deseo. Si yo digo que yo debería, o que la otra persona debería, o ellos tendrían, o todo esto, esas palabras implican obligación, nos hacen sentir mal si no cumplimos. Si cumplimos nos hacen sentir bien, ¿vale? Pero como somos de exigirnos mucho más de lo que podemos hacer, pues normalmente nos sentimos mal. Cámbialo por me gustaría, simplemente esa tontería te cambia un montón la perspectiva de la vida. Y es un detalle. Pensamiento todo o nada. Es que siempre me pasa a mí, es que nadie me hace caso, es que nunca tal. Todos esos pensamientos de interpretar la realidad de una manera inadecuada nos hacen sentir mal. Bueno, me pasa el fin de semana, os he hecho un ebook. En realidad os explico cómo manejar vuestro diálogo interno, que os lo digo fácil, es identificarlo, porque si tú no sabes cómo es tu enemigo no te puedes enfrentar a él. Entonces, identificar ese diálogo interno, a ver qué te dice. Segundo, es discutirlo, vamos a discutirlo y luego lo vamos a sustituir. Discutirlo, a ver qué evidencias tengo yo de que lo que estoy pensando es verdad. Cuando yo digo nadie me hace caso, ¿en serio? ¿En serio nadie me hace caso? Y a lo mejor has estado tomando café con las amigas o lo que sea y te han hecho un montón de caso. Discutir el pensamiento y cambiarlo por algo que sea más útil. Es muy importante. No vamos a distinguir los pensamientos por si son reales o no, porque yo os he dicho que no son reales, que la realidad es esta y los pensamientos al final nos dejan una realidad así. Vamos a pensar si ese pensamiento nos es útil o no. Si yo quiero hacer una cosa y no la hago porque pienso que no puedo, ¿a mí me sirve ese pensamiento de algo? No. Entonces lo tengo que desechar porque me está limitando. Entonces, en este ebook que os he preparado, que bueno, si os metéis en mi Instagram y en la bio, lo podéis descargar, os enseño cómo manejar vuestro diálogo interno
cuáles son los 10 errores de pensamiento más importantes, más comunes que hacemos, y cómo crear nuevos hábitos de pensamiento. Os estaba diciendo, que el pensamiento, lo importante no es si es verdadero o falso, que lo que nos interesa es saber si nos es útil o no. Entonces hay que desecharlo, porque si yo pienso, yo qué sé, que mi pensamiento es que soy maravillosa y que soy tremenda y tal, y es positivo y todo lo que tú quieras, pero eso me frena y no me permite conseguir ciertas cosas, me es útil eso, ¿no? Ya puedes pensar lo que quieras, ¿sabes? Entonces, en lugar de pensar, tengo la razón y incluso cuando habláis con otra gente, cada uno tiene su mapa. El mapa no es el territorio, ya lo hemos dicho. La realidad nadie la ve. Entonces, cada uno tiene su mapa del territorio. Pues fíjate en los pensamientos que te dice la otra persona, si es útil o no es útil, ¿vale? Mirad, pensar, hay una frase que decía Einstein que a mí me gusta mucho, que dice: la mente es como un paracaídas, solo funciona si la abres. Y es así, si nosotros nos quedamos ahí enquistados con esas creencias limitantes, esos pensamientos limitantes, tenemos la mente cerrada, pues no funciona nuestra mente, la tenemos que abrir para que funcione bien. Va a parecer un poco crudo lo que voy a decir, ¿no? Pero olvídate si has vivido traumas, si han pasado cosas en tu vida. A veces dicen los coaches que los psicólogos somos de mirar al pasado. Pues yo no, tío. Yo soy estamos aquí, vamos para adelante. ¿Me es útil a mí quedarme enquistado en que me pasó eso, me pasó lo otro o lo que sea? No me sirve. Tengo que mirar para adelante y mi actitud tiene que cambiar. Y eso se trabaja. Si no sabéis cómo, pues os ayudan. Pedir ayuda. No es valiente el que no pide ayuda. Es valiente el que tiene el valor de solicitarla cuando la necesita. Ese es el valiente, ¿o no? Entonces, lo que os decía, la mente hay que abrirla. Y para eso, el resumen de lo que hemos estado hablando. Poner foco en vuestros valores, que es vuestro motor. Os ayudará a manteneros motivados. Después, transformar las creencias, desechar las que os limitan y adoptar creencias que os potencien. Aprender a hacer ese clic y cambiarlas, ¿vale? Y después cuestionar vuestros pensamientos. Cuando os sintáis mal por algo, que os viene esa emoción negativa, enseguida plantearos, ¿qué he pensado? ¿Qué he pensado yo que ahora estoy así? Y hacer ese ejercicio, porque los pensamientos negativos son automáticos, aparecen y hacen ¡pum! Aparecen y no nos damos cuenta. Es como cuando cambiamos las marchas en el coche, que tú no sabes ni qué marcha has puesto, pero porque es automático. Pero las emociones sí que las sentimos, ¿verdad que sí? La emoción de desagradable, o de tengo ansiedad o estoy mal o todo eso. Entonces pensar, ¿qué he pensado yo? Porque a lo mejor luego dices, claro, es que he pensado, me he acordado de aquella conversación que tuve con mi socio, que me sentó mal y estoy de mal humor. Y eso te afecta todo el día y tú no sabes ni por qué es. Pues escuchar el diálogo interno que tenéis. Y hay que, si gestionáis vuestros pensamientos limitantes, gestionaréis mejor vuestras emociones. Si tenéis emociones positivas, vais a tomar la acción que realmente queréis tomar. Si tenéis pensamientos que os limitan y os generan sensaciones y emociones negativas, pues vais a entrar en pánico, en miedo, en parálisis, en irritación, y no os interesa, ¿vale? Y la realidad, es que da igual la realidad cual sea, que está en vuestra mente, cómo la interpretéis vosotros, ¿vale? Entonces, se trata de poner foco en la oportunidad, poner foco en lo que tenemos, no en lo que nos falta, poner foco en la solución, no en el problema. Nos tenemos que centrar en lo que podemos hacer hoy, ahora, para mejorar, para cambiar, para dar pequeños pasos en nuestros proyectos, para poder luego tener esos resultados a largo plazo, y no quedarnos anclados en acontecimientos o en cosas que nos pasan que no nos permiten avanzar. Entonces, una frase os digo, la última, como dijo Buda: los ojos no sirven de nada
si la mente no quiere ver. Y yo os invito a todos que abráis los ojos, que abréis vuestra mente y que tengáis una mente que os potencie a todos. Muchísimas gracias.